Pues esta vez nos toca resolver un problema combinado con dos etapas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema dice lo siguiente: un auto lleva una velocidad de 20 metros sobre segundo, la cual conserva durante 25 segundos. Luego comienza a frenar uniformemente hasta detenerse, lo cual le toma un tiempo desconocido. Si la magnitud de su desaceleración fue de 2.5 metros sobre segundo cuadrado, calcula 2 puntos, inciso A, el desplazamiento total realizado si el movimiento fue rectilíneo. Inciso B, la velocidad media desarrollada. Ok, hay que recordar que en este tipo de problemas donde tenemos más de una etapa de movimiento, conviene desarrollar un análisis por medio de diagramas de velocidad contratiempo. Se hizo un diagrama de velocidad contratiempo. La coordenada vertical es la velocidad en metros sobre segundo, la coordenada horizontal es el tiempo dado en segundos. Entonces, la velocidad se mantiene constante, por lo tanto sería una recta horizontal paralela al eje del tiempo, con un valor de 20 metros sobre segundo, hasta que comienza a descender su velocidad. En el punto B empieza a descender y llega al punto C, donde la velocidad va a valer 0. Entonces, si me pide el desplazamiento total, habría que calcular dos desplazamientos, porque son dos etapas. El desplazamiento de la etapa 1 corresponde a la de un rectángulo en el diagrama de velocidad contratiempo, y el desplazamiento 2 corresponde al área de un triángulo de B a C, donde es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, las fórmulas que debemos utilizar son: para movimiento rectilíneo uniforme, velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Aceleración sería cambio de velocidad entre tiempo, pero solamente para la etapa 2. La velocidad de A a B es de 20 metros por segundo y el intervalo de tiempo es de 25 segundos, desde A hasta B. Entonces empezamos calculando el desplazamiento. Si yo despejo en esta fórmula, el desplazamiento de A a B va a estar dada por la velocidad por el intervalo de tiempo. A final de cuentas es el área de este rectángulo. Si sustituimos el valor de la velocidad, que son 20 metros sobre segundo, y se multiplica por la duración de ese intervalo de tiempo, ese intervalo de tiempo duró 25 segundos. Y esto me da 500 metros. Este fue el desplazamiento desarrollado en la primera etapa. En la segunda etapa, si quiero usar el diagrama de velocidad contratiempo, requiero de este intervalo de tiempo. Y entonces hay que recordar que la pendiente de esta recta representa la aceleración, y la pendiente a final de cuentas está dada por la variación de velocidad entre la variación del tiempo, o el intervalo del tiempo. Y entonces la aceleración, si la conozco, si la aceleración la despejo y la multiplico por el intervalo de tiempo, me va a dar la variación de velocidad. Pero como yo quiero cuánto intervalo de tiempo transcurrió, sería la variación de velocidad de B a C entre la aceleración que ocurrió de B a C. Pero hay que recordar que esta aceleración es negativa porque va frenando. Entonces, si es un movimiento desacelerado, la aceleración debe de llevar el signo contrario a la de la velocidad. Y si estoy tomando velocidad positiva, entonces la aceleración debe ser negativa. Si calculamos ese intervalo de tiempo de A a C, estaría dándose por la variación de velocidad, que dijimos que es una resta de velocidades. La velocidad final menos la inicial, la final es la del punto B, y la final es la del punto C. Y la inicial es la del punto B, porque estoy analizando la etapa de B a C. Entonces la velocidad en C es 0, la velocidad en B es de 20, entonces eso da menos 20 metros sobre segundo, que se dividen entre la aceleración, que es de 2.5 metros sobre segundo cuadrado, pero esta es negativa. Y entonces ese intervalo de tiempo, ¿cuánto me va a dar? Si dividimos 20 entre 2.5, van a ser 8. ¿Qué unidades van a dar? Si hacemos el análisis dimensional, metros sobre segundo y metros sobre segundo cuadrado, ley de la herradura, metros segundo cuadrado, metros segundo. Los metros se eliminan, segundos cuadrados sobre segundo me da un tiempo de 8 segundos. Ese es el tiempo que ocupó en el segundo intervalo de tiempo, en la segunda etapa. Ahora sí, ya puedo calcular el área del triángulo por medio de un diagrama de velocidad contra tiempo. El desplazamiento 2 es el desplazamiento de B a C. Y el área del triángulo es un medio de la base por la altura. ¿Cuál es la base? El intervalo de tiempo 2. ¿Y cuál es la altura del triángulo? Es la velocidad que tiene en el punto B. O sea, un medio. ¿Cuánto fue el tiempo? 8 segundos.
¿Y cuál es la velocidad que llevaba? 20 metros sobre segundo en el punto B. Después va a llegar a la velocidad 0. Entonces 20 entre 2 es 10 por 8 me da un desplazamiento de 80 metros. Este es el desplazamiento de la segunda etapa. Si yo quiero calcular el desplazamiento total, tendría que ser la suma del desplazamiento 1 más la suma del desplazamiento 2. Y el desplazamiento 1 fue de, dijimos, 500 metros. 500 más 80 me va a dar 580 metros. ¿Para qué me sirve el desplazamiento total? Pues para ver la velocidad promedio que desarrollaría ese auto. Hay que recordar que la velocidad media o la velocidad promedio es el desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento total entre el tiempo total. Hubo dos etapas. Hay que recordar que aquí no es válido hacer la suma de velocidades y dividirla entre dos. Alguien a veces lo ha hecho así y eso no se vale porque los intervalos de tiempo no son los mismos. Hay que recordar lo que significa la velocidad promedio. La velocidad promedio significaría que el mismo desplazamiento se debe de realizar con una velocidad que se mantuviera constante. Entonces podemos sustituir por un rectángulo donde el intervalo de tiempo sea el mismo y el área sea equivalente, pero entonces este valor sería la velocidad promedio. Entonces esa velocidad promedio va a estar dada por 580 metros. El tiempo total, ¿cuánto fue? Son 8 segundos del intervalo 2 y 25 segundos del intervalo 1. Entonces son 25 más 8 segundos. Al hacer la división de 580 entre 33 da aproximadamente 17.575 metros sobre segundo. Esa es la velocidad promedio que desarrollaría el auto si mantuviera su velocidad constante durante todo ese tiempo. De tal manera que el desplazamiento sea el mismo con el movimiento rectilíneo uniforme y con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, espero que este problema les sirva para entender los diagramas de velocidad contra tiempo. Suerte.